Muy bien, pues nada, antes de nada, Antonio, muchísimas gracias por invitarme a este rinconcito que tienes aquí en Blab. De Y nada. para mí es un auténtico honor y un placer. Ya te llevo siguiendo, como sabes, muchísimos años en el mundo de los blogs, que antes yo también escribía alguno por ahí. Y me pasé al podcast, bueno, en fin. También lo sigo manteniendo de alguna manera, luego comentamos. Y no, básicamente, pues llevo ya pues muchos años escuchando podcast y unos poquitos años haciendo podcast. En realidad van a ser 3 años que llevo con varios proyectos. El principal es un magazine que hago con mi compañera Teresa Jonquimis en Twitter, que se llama Invita a la Casa. Es un magazine quincenal de contenidos variopintos. Y también ahora mismo estoy presentando el podcast de la Asociación Podcast con mi compañera Marta Díaz. Hacemos también otro podcast que se llama Trending Podcast, que está relacionado básicamente con los trending topics de Twitter, y comentamos ahí las noticias del día en el Pajarito Azul. Y tengo ya uno más personal, ya más tipo blog personal, como se podría decir, que se llama Barbedel, ¿no? Donde ahí ya doy rienda suelta a todas mis locuras, ¿no? Entonces no me aburro, Antonio. Ya veo. Y bueno, pues nada, me gustaría que hiciéramos un repaso para, bueno, pues para toda la gente que nos está escuchando y sobre cómo se puede hacer un podcast desde cero. Bueno, vamos a ver. Básicamente, primero hay que tener ganas de grabar un podcast, ¿no? Entonces, una vez que ya tienes esas ganas, normalmente la gente empieza antes a escuchar podcast. No tiene por qué, ¿eh? Pero bueno, normalmente te entra el gusanillo del podcasting escuchando podcast, ¿no? Entonces, bueno, pues tú vas escuchando podcast, quieres hacer cosas parecidas, ¿no? Te parece una cosa interesante y decides un buen día que, ¿por qué no? Si los demás están haciendo podcast y ahora la verdad, hay muchísimos podcasts de todo lo que te puedas imaginar, pues bueno, pues yo también voy a hacer uno, ¿no? Entonces, así nos pasó a nosotros. Y bueno, un poquito lo primero es la idea, ¿no? Es decir, un poquito de qué queremos hablar, ¿no? Hay que elegir una temática. En principio, vale cualquier temática, siempre y cuando, pues bueno, esa temática pues te divierta, sea una temática que vaya que quieras hacerla, ¿no? Y que sepas, o no, tampoco a lo mejor no hace falta que sepas mucho, pero con ganas de aprender. En fin, algo que no te cueste hacer, ¿no? Porque al final, luego el problema del podcasting no es empezar a hacerlo, sino mantenerlo, ¿no? Entonces, tiene que ser una temática que te guste. Una vez elegida la temática, bueno, pues ya pasamos al nombre, ¿no? En principio, habría que poner un nombre al podcast. Claro, porque tiene que tener un nombre. Y eso no es fácil, ¿no? Porque pasa lo mismo que con un blog. Al fin y al cabo es un blog y un podcast, se trata de publicar contenidos, ¿no? Efectivamente. Y el nombre precisamente es una de las cuestiones más, para mí, es la más complicada cuando uno empieza un blog. Me imagino que para un podcast pues también, ¿no? Sí, además es que tú te imaginas, porque piensas que tú eres muy original y siempre, o casi siempre, hay alguien que es más original que tú y ha pensado probablemente el mismo nombre, ¿no? Con lo cual, unas búsquedas en Google nunca vienen mal. Antes de lanzarse a hacer el nombre del podcast y decir, este es mi nombre. Bueno, pues búscate un poquito en Google a ver si ya está repetido ese nombre, ¿no? Y bueno, una vez que eliges un nombre que puede estar bien, pues también viene bien escuchar algunos podcasts de la misma temática que tú has elegido, porque no es, la verdad es que hoy en día, al principio a lo mejor hace unos años no, pero hoy en día hay podcasts de casi todo, con lo cual es dificilísimo ser original, es casi imposible. Siempre se puede, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejemplo, cine. O sea, pues podcast de cine, pues hay tropecientos. ¿Qué pasa? ¿Que tú no vas a hacer un podcast de cine porque ya hay muchísimos? Pues no, tú también puedes hacer un podcast de cine, pero dentro del vasto mundo del cine, pues bueno, siempre puede haber algún nicho en el cual, pues bueno, pues tú puedas de alguna manera aportar, ¿no? Aportar esa cosa distintiva que dice, bueno, pues este podcast es de cine, pero bueno, tiene su punto, ¿no? O sea, lo que quiero decir con esto es que
cualquier temática en principio es válida, aunque esté muy repetida, ¿no? Y bueno, una vez elegido estas temáticas, de qué queremos hablar, pues hay que elegir un poquito la estructura del podcast, Antonio. Porque claro, hay que ver un poquito si vamos a grabar nosotros solos, si vamos a grabar con más gente. Y de eso, pues también tiene su importancia, ¿no? Porque no es lo mismo grabar solo, en el que tú eres el que llevas adelante todo el peso del podcast, que grabar con más personas que en el fondo la responsabilidad se diluye entre ellas y también, pues bueno, en los comienzos puede ser más difícil quedar entre ellos para grabar. En fin, ese es un punto. Hay que tomar esas decisiones, ¿no? Y en esa estructura también entra la duración, imagino. La duración tienes que tener previsto si vas a hacer un podcast largo, corto, todo ese tipo de cosas, ¿no? Correcto. Un famoso podcaster, Emilio Cano, se llama Emilcar, pues en su momento hizo unas famosas leyes y una de ellas es que la duración del podcast tenía que ser de 1 hora. 1 hora de duración, porque no es ni mucho ni poco. Bueno, en realidad luego él mismo ha matizado esa ley, ¿no? Y hoy en día hay podcasts de todo tipo de duración, desde mini podcast, de micro podcast de 2 minutos, de 1 minuto, hasta podcast de 7 y 8 horas, ¿no? Digamos que cada uno tiene sus pros y sus contras y tal. Pero bueno, en cualquier caso, la duración es importante porque en función también del tiempo que tengas, pues puedes grabar con más o menos periodicidad y así la duración va a ser, ¿no? ¿Los que haces tú son largos o cortos o cómo? Mira, tengo de todo. O sea, normalmente en Invita a la Casa nosotros estamos grabando aproximadamente pues 1 hora y media, 1 hora 3/4. Queremos grabar 1 hora y cuarto y nunca nos sale. Luego, por ejemplo, en el podcast de la Asociación Podcast grabamos más o menos entre 20 minutos y media hora. En Trending Podcast grabamos entre 6 y 8 minutos. O sea, es bastante variado, ¿no? Entonces, la duración, pues hay que decidir. Y la periodicidad también es importante. O sea, un podcast, hay que decir, bueno, pues yo me comprometo a grabar, pues no sé, 1 vez a la semana o 1 vez cada 15 días. E intentar, de alguna forma, pues mantener esa periodicidad, ¿no? O sea, tampoco, no somos profesionales, digamos que si fallamos alguna vez no pasa nada, pero hay que intentarlo por lo menos, ¿no? Para que el programa tenga pues cierta consistencia en el tiempo, claro, ¿no? Lógicamente, ¿no? Porque claro. Es en serio, ¿no? Y eso es fundamental. Vale, pues ya tengo el nombre para mi podcast, ¿Sí? tengo el tema, tengo la temática y más o menos sé que voy a hacer un podcast de 1 hora y 1 vez a la semana. Efectivamente. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer? Bueno, pues el equipo, ¿no? O sea, vamos a ver, nosotros, aunque sea poco, algo de equipo tenemos que tener. ¿Cuánto es poco? Es decir, nosotros podemos grabar con un ordenador que tampoco es imprescindible porque se puede grabar desde un iPad o incluso desde un móvil. Podemos grabar desde un móvil. Con los cascos del móvil se puede grabar un podcast. ¿Se puede grabar con un micrófono malo? Sí, se puede grabar. Yo empecé grabando con el micrófono del Guitar Hero, ¿sabes? O sea, hasta muy adelante de la primera temporada de Invita a la Casa no tuve un micrófono un poquito mejor, ¿no? Esto es como todo. O sea, si quieres empezar, pues empiezas. Y poco a poco te vas haciendo con un equipito que es muy básico y es el que te estoy comentando. O sea, necesitamos un ordenador, un móvil, un iPad, un micrófono vendría bien. Si no, podemos grabar con el micrófono del móvil, con los cascos. Evidentemente una conexión a internet, porque si no, no hay nada que hacer. Y luego, pues ya tenemos, un software mínimo para poder grabar. Sobre todo en el hecho de si vas a grabar con alguien más y no está físicamente contigo, ¿no? Porque claro, si vamos a grabar los dos, pues bueno, pues podemos compartir el micrófono, podemos tener una pequeña mesita de mezclas muy básica en el cual pues podemos enchufar 2 micrófonos y ya grabarnos, pero si vamos a grabar con alguien que no está,
pues ya necesitamos pues un software que podría ser perfectamente un Skype. Este mismo Blab, por ejemplo, que estamos ahora, nos podría hacer las veces para grabar un podcast, ¿por qué no? Porque el audio podríamos colgarlo en cualquier sitio. Sí, de hecho yo los tengo, la mayoría. Hay algunos que no se puede, porque a lo mejor el chat, por ejemplo, lo que la gente escribe, eso no se puede, lógicamente es texto, no Claro. entra en el... Y hay veces que no se puede, pero en general sí. O sea que esto... Sí, no, evidentemente, Sí. posibilidades hay un montón. O sea, el equipo necesario, pues es muy barato. Es decir, pues no sé, una pequeña mesita de mezclas como la que tengo yo, que tengo una Xenix 302 USB, pues esta mesita pues puede valer, no llega a 40, 50 euros como mucho. Un micro de 20 o 30 euros, pues ya tenemos lo más fundamental. Pues por menos de 100 euros puedes empezar un podcast, pues bien. O sea, Perdona, los auriculares, los cascos, ¿son necesarios? Son necesarios porque vienen bien para monitorizarte la voz, pero no son imprescindibles unos buenos. O sea, me refiero, hombre, sí, cuanto más bueno, mejor, pero no son imprescindibles. O sea, estos cascos que tengo yo ahora mismo, que veis así que son un poquito, digamos, reguleros, bueno, pues estos son unos cascos normales del chino que no me cuestan más de 15 euros. O sea, eso es así, ¿no? Luego sí, puedes dar pasos adelante, es decir, pues puedes comprar en vez de un micro como el que tengo yo, que es un micro de direccionado, pues un micro de condensador, que es un poquito mejor. Hay muchísimas marcas. Digamos que, bueno, en cuanto a mesas también hay mucho donde elegir. Puedes intentar insonorizar la habitación para reducir los ruidos. Puedes comprar preamplificadores. O sea, en fin, eso es como todo, ¿no? O sea, al principio empiezas prácticamente con nada y luego si te va gustando el mundillo, si quieres mejorar el sonido, pero que tampoco es imprescindible. O sea, me refiero a unos niveles como los nuestros, que podrían ser pues amateur o semiprofesionales, pero no profesionales. Pues ya, si es profesional, estaríamos hablando de un estudio de grabación. Bueno, pues con poco material podemos grabar un podcast bastante bien. Eso sin duda. Has comentado el tema de la insonorización o del ruido ambiente. A lo mejor al principio no importa tanto, pero se puede hacer algo también a nivel básico para que desde el primer momento nuestro podcast no salga con, yo qué sé, con ruidos o... Bueno, vamos a ver. O se puede hacer también por software, es decir, a lo mejor hay un pequeño ruido, estamos empezando con nuestro podcast, no sabemos mucho de técnica ni de ese tipo de cosas, pero a lo mejor si les dices ahora pues 2 tips básicos, pues sus podcasts a lo mejor salen de primera, digamos, salen mejor, ¿no? Claro, hay tres fórmulas básicas para intentar mejorar el sonido y reducir los ruidos, evidentemente. Hacer una insonorización del habitáculo donde estés. Eso pues normalmente no es sencillo y tampoco es barato. Luego puedes hacerlo vía hardware, es decir, con las mesas, comprándote una mesita un poquito mejor, una mesa de mezclas. Ahora luego, si quieres, hablamos un poquito. O comprándote un preamplificador para disminuir lo que se llama el gain o la ganancia y que haya menos ruido de fondo que salga de la mesa. O puedes hacerlo vía software, que es como realmente la mayoría de los podcasters, digamos, amateurs lo hacemos, ¿no? Entonces hay software gratuito inclusive, por ejemplo, en Audacity. Es el software para entorno Windows, y aunque también están otras plataformas, que, bueno, pues tiene sus filtros de reducción de ruido. Entonces, de una manera bastante sencilla, dentro de un orden, bueno, pues puedes minorar un poquito esos ruidos de fondo, ¿no? Nunca va a salir perfecto, evidentemente, pero bueno, siempre son cositas que te pueden ayudar a mejorar un poquito tu sonido, ¿no? Tu sonido en el podcast. Bien, continuamos. Básicamente, de equipo necesario no voy a comentar mucho más. Se podría hablar, imagínate, muchísimo solo sobre este tema, y de hecho
hay podcasts específicos que hablan sobre el sonido, sobre cómo mejorar el sonido. Por ejemplo, me acuerdo en este momento de 9 decibelios de David Arribas, un podcast que es un auténtico must de análisis de sonido a unos niveles espectaculares. Quizá eso sea demasiado. También, por ejemplo, que ahora mismo estoy viendo al señor Josh Green, que está en el chat, que también es un auténtico experto en podcasting, tiene unos cursos estupendos. Y, en fin, a mucha gente que veo ahora en el chat, un saludo para todos ellos. Y bueno, en fin, no quería centrarme mucho en este tema y vamos quizás a preparar un poquito el contenido, ¿no? Porque una vez que tenemos, eso es. Una vez que hemos decidido un poquito esa toma de decisiones del podcast, ahora llega un momento de decir, bueno, pues vale, vamos a empezar, ¿no? Vamos a empezar realmente. Eso es. Vamos a intentar sacar el primer episodio, ¿no? Entonces, claro, preparación del contenido, pues depende un poquito de la idea del podcast también, ¿no? O sea, es decir, hay gente que dice, bueno, pues yo lo que quiero es prepararme mucho un contenido con unos guiones muy trabajados y prácticamente, si no leerlo, pues bueno, que estar muy centrado en eso, y otros que van totalmente a la improvisación más absoluta, ¿no? Quizás a lo mejor pues poner 2 o 3 cositas y a partir de ahí empezar a divagar, ¿no? Entonces esa es una de las primeras decisiones, es decir, ¿cuál es el nivel que yo quiero de preparación de mis contenidos? Yo creo, en mi opinión personal, es que un guión hay que tener, o sea, un guión es necesario. Incluso en los podcasts, digamos, más desenfadados, más de charleta, o sea, que en el fondo tú lo oigas y dices, no, estos están improvisando y están charlando y están divagando. Pues a lo mejor no están así, ¿no? A lo mejor sí, pero bueno, siempre entiendo que hay que tener unos guioncitos para empezar a trabajar, ¿no? Y bueno, claro, tampoco tiene por qué ser muy trabajado, simplemente unas pequeñas notas para poder empezar. Y luego, evidentemente, si trabajas solo, bueno, pues tú puedes tener el guión pues en papel o en el mismo ordenador, pero si trabajas con más gente, lo bueno que ahora nos dan las nuevas tecnologías es que se puede compartir ese guión, ¿no? Entonces, pues se puede subir a plataformas como Drive, por ejemplo, en el cual pues podemos tener todos el mismo guión, podemos trabajar sobre él a la vez, e incluso en la propia grabación, que yo, por ejemplo, lo hago en Invita a la Casa con Teresa, cuando tenemos charletas y invitamos a la gente a charlar con nosotros, bueno, pues a la hora de hacer las entrevistas, nos coordinamos con el guión en Drive de las preguntas, las respuestas. En ese momento, según estamos grabando, pues vamos tecleando pues para repartirnos las preguntas. Entonces, es una cosa muy dinámica, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esa aplicación de Drive para los guiones, pues yo creo que es, yo no diría que un must, pero muchísimos podcasters la utilizan, ¿no? ¿Evernote también se utiliza? Evernote, sí, yo lo utilicé una temporada, luego lo dejé de utilizar porque Drive nos parecía más sencillo. Evernote también lo es. Y hombre, lo bueno que tiene Evernote es que las aplicaciones móviles de Evernote son mejor que la de Drive. Lo digo por mi propia experiencia. O por lo menos a mí me gustan más. Y incluso se pueden hacer notas de voz también, que a lo mejor viene bien, ¿no? Si vas por la calle y tienes una idea, puedes grabar ahí por la calle. Efectivamente. Entonces, sí, todas estas herramientas de compartir información vienen bien a la hora de grabar un podcast, ¿no? Bueno, vamos con el apartado de grabación, ¿no? O sea, una vez que hemos preparado el guión y el contenido, pues vamos ya a grabar, ¿no? Bien, ¿cuándo grabamos? Pues cuando grabamos, evidentemente, cuando hayamos decidido cuál es la periodicidad del podcast, lógicamente, ¿no? Hay que tener tiempo para editar, porque la edición es un paso muy importante. Claro, primero vamos con la grabación. A ver, software necesario. Pues básicamente lo que hemos comentado. Skype, hay otros programitas que te permiten grabar y conectarte con otra gente, por ejemplo, el eFree Skype Recorder, por ejemplo. Y, bueno, una vez que tenemos estos programitas, pues ya nos conectamos, le damos al botoncito, al Audacity, le damos al botoncito de grabar y eso se pone a grabar. Ambiente de la grabación, evidentemente, como hemos dicho antes, pues con pocos ruidos, intentar pues que no entre el perro y empiece a ladrar, que a veces nos ha pasado.
vamos a ver, o sea, el hecho de que nosotros grabemos y que seamos amateurs no significa que no intentemos que el producto que salga tenga un poco de calidad, ¿no? O sea, porque, hombre, al fin y a la postre nos gusta esto y nos gusta que salga bien. Entonces, bueno, pues vamos a intentar que así sea, ¿no? Entonces, pues vamos a cuidar un poquito esos pequeños detalles, ¿no? Más cositas. Bueno, no tener miedo a repetir. Eso es fundamental y sobre todo al principio. Es decir, al principio, bueno, pues claro, el que tiene boca se equivoca, Antonio. Entonces, pues evidentemente que salga todo bien y de un golpe, pues no es fácil, ¿no? Entonces, tenemos una ventaja. Si hemos elegido que nuestro podcast no va a ser en directo, es decir, va a ser en diferido, pues tenemos la posibilidad de arreglar ciertas cosas en la edición. Bueno, pues quitar ruidos molestos, quitar los famosos esos que hacemos casi todos cuando nos quedamos pensando qué vamos a decir. Ese tipo de cosillas, ¿no? Entonces, eso se puede arreglar en edición. Entonces, en directo, evidentemente no. O sea, te conectas a la plataforma en directo, sales ahí, es como si fuera la radio. Ahí ya no hay solución. Pero si tú tienes un podcast en diferido, que como realmente son muchísimos podcasts, pues bueno, pues tienes esa ventaja, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente el otro tema de la grabación es controlar el tiempo, porque tú lo sabes bien, nos ponemos a hablar y es que se nos va. O sea, se nos va y lo que habíamos dicho, vamos a tardar media hora, pues nos miramos el reloj y ya han pasado 50 minutos y dices, ¡ay! Lo que pasa aquí, ¿no? Que no pasa nada, porque realmente una de las ventajas del podcast con respecto a la radio es que no nos controlan el tiempo. O sea, podemos grabar lo que queramos. Entonces, bueno, pues eso básicamente es el aspecto de la grabación. De grabación. Una vez que hemos grabado, pues viene el suplicio. El suplicio, que es editar. El suplicio o el disfrute, porque a mí me gusta mucho editar, por ejemplo. Editar tiene muy mala prensa. Tiene muy mala prensa porque digamos que es un trabajo que no se nota. O sea, cuando tú escuchas un podcast y lo escuchas bien editado, no se nota que has metido mano ahí, si realmente lo has editado bien. Pero eso puede tener muchísimo trabajo detrás. Porque, claro, hay que, como te he dicho antes, pues bueno, si la grabación no ha salido todo lo bien que nos hubiese gustado, pues hay que arreglarlo en edición. Y eso, pues bueno, pues tiene sus problemáticas, ¿no? Es evidente que ahora, bueno, con el software que tenemos, muchos de ellos gratuitos, otros no. Por ejemplo, Audacity, como os he dicho antes, hay otro software de edición muy bueno, no sé, Audition de Adobe, por ejemplo, es de pago. Y hay muchísimos GarageBand para entornos para entornos de Mac. Entonces, bueno, digamos que hay mucha variedad y muchas formas de editar y cada uno edita de una manera. Pero bueno, edición es importante. Y luego, bueno, claro, tú puedes coger un podcast, grabarte y soltarlo. Pero ya, oye, ¿por qué no meterle un poquito de música, no? O sea, ¿o por qué no meter unos efectos? Y eso ya es otra historia, ¿no? O sea, claro, porque dices, uy, pues sí, me apetece. Pues claro, vamos a meter una sintonía, luego una música aquí, luego un efecto allá. Y lo que en principio, pues tardas 10 minutitos en cortar, no sé qué, pegar, no sé cuánto, pues al final estás toda la tarde editando, ¿no? Entonces, por eso tiene mala prensa, pero a mí me encanta, porque realmente pues le da al podcast un... pues sí, es aderezarlo, ¿no? Es aderezarlo y ese... Claro. Puede ser gratificante también, ¿no? Sí, desde luego que sí. Desde luego los que editamos en los podcasts conjuntos somos los... digamos los héroes, ¿no? Porque, claro, tú acabas de grabar, tú imagínate, grabas, llegas tarde de trabajar, te pones a grabar una hora o no sé qué, te queda luego el bruto ahí y dices, uy, hasta que esto salga van a pasar otras 4 o 5 horas editando, ¿no? Pero bueno, a los que nos gusta el podcasting, pues la verdad es que lo hacemos con muchísimo gusto, ¿no? No sé si pensabas comentarlo luego, pero se me estaba ocurriendo ahora que has dicho
el tema de la música, si puedo en un podcast meter cualquier música. Es decir, con derechos de autor o sin derechos de autor, o debe ser Creative Commons. ¿Hay alguna regla para eso? ¿Nos arriesgamos a que nos pongan una multa? ¿Qué es lo que puedes contestarle a alguien que se esté planteando eso? Bueno, vamos a ver, esto es la madre del cordero. O sea, una de las madres del cordero es esta. Vamos a ver, tú en principio, en un podcast, tú no puedes poner música con derechos, porque no los tienes. O sea, eso para empezar. Y si los tuvieras, es decir, si tú te preocupas de ir a las sociedades de derechos para intentar comprar una música para poner en tu podcast, hasta hace muy poquito era prácticamente imposible. Porque ni las mismas sociedades de derechos saben cómo meterle mano a este asunto, no tienen ni idea o no tenían ni idea. Ahora, cuando se está empezando a profesionalizar un poquito el podcasting, seguramente por su propio beneficio la van a tener, porque yo creo que hasta ahora las sociedades de derechos no se han metido en el podcasting porque han visto que no había dinero en el podcasting. Entonces tú no le puedes pedir dinero a alguien que es amateur y que no te lo va a pagar, ¿no? Entonces, pero cuando estamos en este proceso ahora, que llevamos un par de añitos y sobre todo este último, ya pues de tomarse el podcast ya de una manera ya diferente, más profesional, incluso en algunos en algunos círculos, pues yo creo que las sociedades van a entrar. De momento no han entrado. ¿Qué significa esto? Que ahora mismo tú puedes escuchar muchísimos podcasts con música comercial y aquí no pasa nada. Nadie te dice nada, tú lo sueltas, lo tienes ahí. ¿Qué pasa? Que eso no significa que pasado mañana llegue la SGAE o quien sea, otra sociedad, y diga, señores, estas músicas aquí no están ustedes pagando derechos por ellas, con lo cual nos vemos obligados a que ustedes borren todos los podcasts con música comercial o incluso que se puedan o que se atengan a las consecuencias, ¿no? Solución, pues la música, pues Creative Commons, es decir, esa música que no es que sea libre de derechos, pero tiene derechos, digamos, bastante buenos para el podcasting. Es decir, esa música que podemos descargar de plataformas como jamendo.com, en la cual, pues bueno, tú tienes que cumplir unas limitaciones muy, muy cortitas para utilizar esa música. Es decir, pues simplemente con la atribución al autor de la música, en muchos casos puede valer, a lo mejor compartir igual que se llama en Creative Commons, es decir, pues bueno, pues si yo la comparto, pues que dejara mi podcast que lo comparta libremente con Creative Commons también. Bueno, pues digamos que esa es un poquito la solución. ¿Es una solución buena o es la única? No. Hay otras soluciones. Por ejemplo, hay algunas plataformas de podcasting que han llegado a acuerdos con la SGAE, por ejemplo, no por la publicidad, pero bueno, iVoox, por ejemplo, es una de ellas, que ha llegado a un acuerdo con la SGAE por la cual, si tú tienes alojado un podcast en esa plataforma, en principio, todas las canciones que maneje la SGAE podrías ponerlas. Bueno, en fin, eso es lo que nos dicen. Luego hay que leerse la letra pequeña y nosotros que llevamos mucho tiempo en el mundillo albergamos ciertas dudas con respecto a estos acuerdos. Bueno. Digamos que la música, a mí me encantaría hacer un podcast de música comercial. De música comercial, a mí me gusta mucho la música. Pero yo, en nuestros proyectos, siempre utilizamos música Creative Commons. Que también hay muy buena música Creative Commons y se puede utilizar en los podcasts. Y evidentemente, pues bueno, pues si vas a hacer un podcast de música, pues estás un poco limitado, ¿no? Pero bueno, claro, hay posibilidades, se pueden hacer y ahí se pueden hacer sintonías muy guapas con música no comercial, ¿no? Ese es un poquito el asunto, ¿no? Muy bien. ¿Qué nos quedaría? Bueno, pues ya nos queda poquito, nos queda pues una vez que lo hemos preparado todo, lo hemos grabado, lo hemos editado, pues quedaría simplemente publicarlo y un poco sindicarlo, ¿no? Y ahora es promocionarlo, ¿no? Promocionarlo luego, ¿no? Publicarlo. Bueno, ¿dónde alojar nuestro podcast? Pues básicamente hay dos soluciones. Tenemos la solución sencilla,
a priori, y la solución un poquito más técnica y complicada, pero sin duda mejor. La sencilla es utilizar cualquier tipo de plataforma de podcasting, que las hay, gratuitas, en principio con algunas limitaciones, a lo mejor limitaciones de tiempo, limitaciones de calidad. Por decir alguna, estaríamos hablando, pues evidentemente, de iVoox, de Spreaker, de Stitcher. Digamos que son pues las típicas plataformas de podcasting, en la cual es muy sencillo, o sea, tardas 5 minutos en subir un podcast, te das de alta, pones 4 cositas en tu logo, tu imagen, subes el audio, pones un texto y tiras millas. Y se publica tu podcast. Eso pues es inmediato. ¿Problema? Pues que no tienes el control de tus audios. ¿A qué me refiero con eso? Bueno, pues al final, de alguna manera, tú estás dando ese audio tuyo a esa plataforma. Y esa plataforma pues te está generando pues un feed, que ahora hablaremos del feed, que es importante. Y ese feed, bueno, pues es el que tú vas manejando para dar a tus oyentes y escuchantes y que te sigan, ¿no? Pero bueno, claro, evidentemente tú no tienes ese control. Pasado mañana, esa plataforma que hasta hace 2 días era gratuita, deja de serlo y te empieza a cobrar un dinero, y a lo mejor no poco, y dices, uy, pues ya no me interesa. Pues problema, porque claro, ya hemos subido 20 o 30 podcasts y dices, uy, ahora hacer el cambio no va a ser sencillo. ¿Qué es lo mejor? Pues un servidor. O sea, es decir, que tú mismo te organices esa publicación, ¿no? Claro, la problemática de eso es que hay que saber. Claro, hay que saber más. O sea, no es inmediato, hay que, bueno, pues digamos que hacerte tu propio feed no es nada fácil, al principio. Digamos que subir tus audios a un servidor sí puede ser sencillo, pero luego hay que mover dentro del servidor bien, hay que saber cuándo se publica, cómo, en fin, no es sencillo. Entonces eso ya es para un nivel superior, ¿no? Entonces, ¿qué hace todo el mundo? Pues todo el mundo entra en las plataformas, da de alta y empieza a publicar, ¿no? En sí mismo no es malo, o sea, y de hecho, pues yo, por ejemplo, en Invita a la Casa, evidentemente estamos en iVoox, en el Barbe del estoy en Spreaker, o sea, en el podcast de la asociación sí que es cierto que lo manejamos desde la asociación, desde los servidores, hay un poquito de todo, ¿no? Pero sí, la verdad es que es importante elegir dónde lo vas a publicar, ¿no? Porque de eso dependerá un poquito cómo te escuchen tus escuchantes y tus oyentes. Y luego lo del feed, lo que hemos comentado antes del feed, que es un poquito también la madre del cordero y lo que nadie entiende del mundo del podcasting cuando no tienen idea, ¿no? ¿Qué es eso del feed, no? El feed no es una cosa del podcasting, como bien sabes, Antonio. El feed lo tenemos históricamente en los blogs. Desde el principio de los blogs. Claro, es que es un poco el alma, ¿no? De los blogs, ¿no? Porque, claro, y también del podcast, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿qué se suele hacer? ¿Qué se suele hacer para un poco intentar controlar más tu feed? Utilizando esas plataformas que te he dicho antes. Bueno, pues lógicamente hay que elegir o hay que intentar elegir pues un intermediario, es decir, pues una aplicación o un sitio donde tú pongas o des de alta un feed que sea más tuyo y luego vayas redireccionando pues donde lo quieres poner. Ejemplo muy, muy sencillo. Pues yo me doy de alta en FeedBurner o en FeedPress o en un montón de sitios que hay para controlar ese feed. Me hace intermediario y yo, una vez que yo paso por ahí, mis audios van a las diferentes plataformas. Es decir, pues yo puedo dar mi feed a iVoox, se lo puedo dar a iTunes, muy importante, porque iTunes mueve muchísimo tráfico. Se lo puedo dar a Stitcher, se lo puedo dar a un montón de sitios de publicación donde mi podcast va a tener visibilidad y va a ser publicado. Y esa es la ventaja, porque tú imagínate, por ejemplo, que yo no hago eso. Es decir, yo me fío y digo, pues bueno, yo voy con el feed de iVoox, el que me da iVoox por defecto,
voy a todos los lados. Y lo que hemos dicho antes, iVoox cierra y tienes un problema. ¿Qué es lo que pasó hace un tiempo, hace muchísimo tiempo? Una plataforma que se llamaba Blip TV, me parece, quiero recordar, que era muy famosa en el mundillo del podcasting, incluso del vídeo. Y de un día para otro cerró. Entonces dejó a mucha gente que tenía ese feed, lo dejó, pero ¿y esto qué hacemos ahora, no? O sea, ¿dónde nos vamos? ¿Por qué? Porque claro, los escuchantes se suscriben a tu feed. Y si ese feed deja de funcionar, pues hasta que te vuelvan a encontrar, pues pierdes unos cuantos en el camino, ¿no? Entonces, lo lógico es tener esos redireccionadores, esos intermediarios que te ayuden mucho a manejar el feed y la publicación, ¿no? Básicamente, eso sería lo más importante a la hora de la publicación y la sindicación. Yo entiendo que a lo mejor esto de la sindicación y del feed no se entienda mucho. O sea, me refiero, para los no iniciados puede ser un poquito problemático, pero bueno, evidentemente, claro, digamos que la sindicación y el podcast están íntimamente relacionados, ¿no? ¿Por qué? Porque yo para escuchar podcast, yo no voy a las páginas de las plataformas o yo no voy a los blogs que publicamos los podcasts. Yo voy y me bajo una aplicación que se llama Podcatcher y yo cojo los feeds de cada podcast y me los organizo como yo quiero. Entonces, como yo, muchísima gente utiliza así para escuchar podcast, ¿no? Mediante los podcatchers. Entonces, para mí el feed es fundamental en un podcast. Es decir, si yo no tengo un feed en un podcast y existen podcasts que no tienen feed, como por ejemplo algunos famosos últimamente que están poniéndose en algunas plataformas, por decir uno, el de Iker Jiménez, que tiene un podcast que no tiene feed. ¿Para qué? Para forzar a la gente a que entre a las plataformas y que tenga ahí de alguna manera la exclusividad. Y a mí eso no me gusta. Pero bueno, pues yo soy a lo mejor un podcast de vieja guardia. Claro. No, o porque él juega con ventaja porque es conocido y sabe que la gente que le quiera escuchar va a entrar en esa plataforma. Evidentemente. Pero alguien que empiece, que no sea conocido, pues si no hace lo que tú dices de sindicarlo, pues no va a tener lectores. Efectivamente. Entonces, bueno, pues nos preguntan por aquí en el chat que qué cantidad de episodios recomiendas mantener en el feed. Pues, lo más que podamos. O sea, nunca vienen mal, ¿sabes? Normalmente antes había una limitación a 20 episodios en algunas plataformas, esas limitaciones que te comentaba. Es decir, si querías tener todos había que pagar. Y ahora esa limitación en algunas ha dejado de existir. Cuantos más mejor, evidentemente, ¿no? Y bueno, digamos que, como te he dicho antes, para mí el feed es súper importante en el mundo del podcasting. Por último, promoción y feedback. Una vez que ya lo tenemos subido a las plataformas, nos tienen que escuchar, porque, o sea, sí, nosotros lo hacemos por amor al arte, por decirlo, por disfrutar, pero luego si no te escuchan, pues tampoco tiene mucho sentido todo esto, ¿no? Aunque sea poco, o sea, alguna audiencia, pero bueno, siempre te gusta que te escuchen, siempre te gusta ir incrementando poco a poco la audiencia, ¿no? Entonces, para conseguir eso, pues hay que promocionarlo. Técnicas de promoción hay, pues, tantas como... Pues, digamos que cada podcast tiene su propia técnica de promoción pero hay algunas que son muy genéricas y que se suelen usar, ¿no? Evidentemente hay que dar de alta el podcast en estas plataformas que te he dicho, ya sea dando el feed. Por ejemplo, el ejemplo más evidente es en iTunes. O sea, un podcast tiene que estar en iTunes, porque no estar en iTunes, pues evidentemente le resta muchísima visibilidad, así. Luego hay que usar proactivamente las redes sociales y hay que saber usarlas. Es decir, tenemos que tener un Twitter de nuestro podcast. Yo creo que es fundamental. Tenemos que tener una página Facebook de nuestro podcast. Esas dos yo creo que imprescindibles. Luego hay otras que son, bueno, pues sí, Google Plus, pues bueno, pues más o menos. Habrá gente que entre, poca. Últimamente está muy de moda Telegram como alternativa
de canal al WhatsApp y hay muchos podcasts que tienen sus canales de Telegram donde hay mucha interacción con los escuchantes. Más, un blog. ¿Qué te voy a contar, Antonio? O sea, claro. ¿Qué me vas a decir tú? Un blog es bueno para todo. Claro, y para el podcast también. Porque un blog es como tu casa. O sea, es decir, lo has dicho tú muchas veces. Un sitio donde te vayan a buscar y te encuentren. Ahí. O sea, el blog. Para mí, fundamental, un blog que tenga. No tiene por qué tener muchas cosas. O sea, básicamente, pues, no sé, pues en publicar los episodios. Evidentemente, pues las plataformas te dan los plugins necesarios para tú poner tu episodio y que desde el mismo post del blog te puedan escuchar. Eso yo lo considero pues muy importante o bastante importante, ¿no? Para la hora de promocionar el podcast, mandar a la gente al blog, sobre todo también para poner información adicional, muy importante, a los podcasts, porque claro, el audio pues se pierde en el dato, ¿no? O sea... Claro, si citas enlaces, ¿no? Claro. De los recursos que has citado, pues, claro. Claro, páginas web que has citado. Evidentemente, bueno, si tú citas, esto es una noticia que apareció en el país, tal, pero claro, no te vas a poner en el país barra, en nacional barra, no sé, eso no lo vas a decir, ¿no? Pero sí lo puedes poner en el blog, ¿no? Entonces, claro. Eso por otra parte. Más cositas, evidentemente una cuenta de correo para que tengas interacción con tus escuchantes y con tus oyentes. A mí también me gusta poner lo que se llama un SpeakPipe, que es una aplicación que dándole a un botón en el blog te permite grabar un audio correo, sin más. O sea, no tienes que hacer nada más, es darle al botón y grabar. Eso facilita mucho que te manden audio correos, aunque luego a la hora de la verdad casi nadie te lo hace. Pero bueno, está ahí la opción, ¿no? Es lo que hay que hacer, dejar las opciones para que la gente, si le apetece, de una manera sencilla, contacte contigo, ¿no? Luego, el logo es importante. El logo es, de hecho, es bastante importante. Tener un buen logo, pues te puede dar mucha visibilidad en determinados sitios, ¿no? Por ejemplo, en iTunes es fundamental. Porque además tiene que ser un logo, pues, reglado, es decir, con el tamaño que le gusta a iTunes y tal. Y yo no sé por qué, pero los logos bonitos, pues siempre se ven más y siempre se escuchan más que los feos. Eso es. A ver, más cosas para ir acabando. Hacer una promo. Esto era controvertido. Hay mucha gente que dice que no hace falta. Yo creo que sí. O sea, una promo de un minutito de tu podcast. Ahora ya yo creo que se estila menos, pero antes se estilaba poner promos en otros podcasts, ¿no? Es decir, intercambio de promos para que luego pues, se haya una comunidad y tal. Evidentemente, ¿no? Nosotros en Invita a la Casa sí que ponemos promos, porque sí que creemos que hay que difundir el podcasting también así, poniendo promos en principio de podcasts consolidados o nuevos. Y bueno, de alguna manera, pues tener esa cosa clara. Y por último, bueno, pues conectar un poco con el mundillo. Es decir, sí, podemos ir un poquito de solos por la vida, ¿no? Pero al final las conexiones que te provocan, pues estar conectado en eventos de podcasting o en iniciativas para difundir el podcasting, apuntarse a las asociaciones, que ya hay varias, incluso locales, no solo nacionales, locales. Tenemos la Asociación Podcast, tenemos ASESPod, que es la asociación de escuchantes, tenemos varias asociaciones locales muy potentes en España. En Latinoamérica también se están montando bastantes asociaciones de podcasting. Tenemos unas jornadas anuales que son las JPod, que son las jornadas de podcasting que cada año se hacen en una ciudad y que cada vez son más famosas, cada vez va más gente, cada vez hay más interacción entre todo el mundillo. Y bueno, pues de alguna manera estamos intentando pues que el podcasting dé ese salto de calidad, ¿no? O sea, hasta este momento, pues más que nada
pues la gente dice, bueno, eso del podcasting es que no, sí, la radio por internet, sí, pero vamos a dar un paso adelante, ¿no? Y en eso estamos, Antonio. Yo creo que haciendo, y la gente ya que está, pues bueno, haciéndose sus podcasts cada vez más, ¿eh? O sea, yo creo que ya este último año, estos 2 últimos años sobre todo, pues bueno, pues la gente se está animando a hacer podcasts de todo tipo. Incluso están saliendo ya pues algunas iniciativas, digamos, profesionales para ayudar también a la gente a hacer podcasts, asesorarles externamente e internamente también. O sea, que ya hay empresas que se dedican a hacer tu podcast. O sea, tú solo tienes que hablar, ¿sabes? Digamos que ya se está empezando a mover el mercado podcastero. Fenomenal. Pues nada, simplemente darte las gracias, Antonio, por haberme invitado a tu Blab. Estoy encantadísimo de haber estado contigo y con todos tus oyentes, escuchantes, gente, y también a toda la gente que ha estado también en el chat esta noche comentando la jugadita. Y nada, simplemente comentar que si queréis más información o queréis que os amplíe cualquier cosilla que os he comentado, me tenéis a vuestra disposición en mi Twitter, que es @janbedel, y también me podéis encontrar, por supuesto, en todos los podcasts que os he comentado, en Invitar a Casa, en Trending Podcast, en el podcast de la asociación y también en el Barbedel, que es otro podcast así un poquito más particular.